Forra tu maniquí con una prenda elástica, ya sea una camiseta o con un tejido de punto. Debes hacer moulage hasta que sea una funda de tu maniquí. Sujeta con alfileres haciendo pinzas de todo el tejido sobrante hasta que quede completamente liso la superficie. Deberás de hacer un corte en el centro de la espalda, que es donde va a ir la cremallera. Por lo tanto, puedes usar el corte del centro de la espalda para hacer una pinza. En este caso estamos haciendo una botarga para un maniquí y no tiene hueco para sacar los brazos. Si vas a hacer una botarga para una persona, deberás hacer forma de sisa para que pasen los brazos. Una vez tengas toda la superficie lisa, recorta todo el tejido sobrante. Para unir las costuras utiliza un zigzag o, si tienes, usa la remalladora. Recuerda que el centro de la espalda deberá quedar abierto. Vuelve a poner la funda en el maniquí y usa cinta elástica para conectar el delantero con la espalda como si fuera un body. Esto ayudará a que la botarga siempre quede en su sitio. Si la botarga es para una persona y no para el maniquí, puedes hacer una tira con abertura, que se abra como un body, o hacer directamente un mono. Si solo necesitas aumentar pecho y barriga, puede que esto sea suficiente. Si tienes que aumentar hasta cadera o más, añade otra franja de tejido. Una vez tengas forrada toda la zona deseada, coloca la cremallera en la espalda. Debe de ser gruesa para que resista la tensión sin romperse, y debe de llegar lo más abajo de la cadera posible. Si es una botarga de pecho y barriga, puede ser una cremallera con separador, como en las chaquetas, para que sea cómodo de poner y quitar. Y por el momento estamos dejando todas las costuras hacia afuera, ya que luego cubriremos todo con guata y otro tejido para cubrirlo. Vuelve a colocar la base en el maniquí. Ahora vamos a necesitar las medidas de la persona a la que estamos recreando y vamos a marcar con una horizontal la bajada de pecho. También vamos a marcar la separación de pecho para poder colocar unas copas de un sujetador viejo o que podamos utilizar. También se puede crear el volumen de pecho sin las copas, simplemente que es un poco más fácil porque ya tenemos parte del volumen hecho. Para sujetar todos los elementos para dar volumen, utilizaré siempre hilo de torzal y utilizando una puntada a mano de zigzag. Una vez colocado el pecho a su altura, vamos a comprobar cómo vamos de contornos. Si aún nos queda bastante para llegar a los contornos deseados de pecho, cintura y cadera, cubre todo el cuerpo con una capa de guata, moldeándolo como lo hemos hecho con la camiseta y cortando el tejido sobrante. Para que las formas queden lo más lisas posibles, cosemos a mano con el hilo de torzal con un zigzag, uniendo los dos bordes de la guata.
Puedes aprovechar en la espalda para coser con un zigzag de máquina, que es la zona más fácil de llegar. Ten cuidado de no tapar la cremallera. Os dejo este trozo mientras hago la puntada zigzag para que lo veáis un poco más de cerca. Podéis utilizar cualquier otra puntada que también os sirva. Yo os enseño esta porque el resultado queda mucho más liso y plano. Lo que estoy haciendo es coser de derecha a izquierda, dirigiendo la aguja siempre hacia la izquierda y moviéndome hacia la derecha. Hago una puntada arriba y luego otra abajo, y así crea ese dibujo de zigzag, o también se conoce como punto de cruz. Repasa constantemente las medidas y las fotos. Ten en cuenta que el volumen del pecho nos variará el talle delantero, así que es importante asegurarnos de terminar el pecho antes de seguir marcando los largos de cintura y cadera para que queden los volúmenes repartidos en su sitio. Cuando ya estamos un poco más cerca de los contornos que necesitamos, si aún queda mucho, vuelve a hacer el paso anterior, concentrándote en las zonas que necesitas más volumen. Cuando nos queden entre 5 y 10 centímetros para llegar al contorno, vamos a hacer unos bolsillos insistiendo en las zonas más voluminosas, para acabar de conseguir la silueta deseada. Corta redondas de guata que cubran la zona que queramos aumentar. Sigue comprobando medidas y contornos y mientras vayas rellenando los volúmenes superiores, empieza a bajar con el talle delantero y luego marcando la cadera. Así podremos aumentar más volumen hacia abajo. Una vez tenemos marcados el talle y la bajada de cadera, podemos añadir volúmenes acordes a esos largos. Ahora ya tenemos seleccionadas todas las zonas en las que queremos insistir en volumen. Todas esas redondas nos van a servir ahora como bolsillos. Cose esas redonditas a todo alrededor, dejando un hueco para rellenarlo con retales de guata que tengamos. Una vez más, comprueba todos los contornos para saber si ya estamos cerca de las medidas finales. Si no, rellena o quita relleno según si ya estás más cerca o te has pasado. Cuando llegues al contorno que necesitas, cierra las aberturas que has dejado. Y más o menos ya lo tenemos. Evidentemente el tuyo se tendrá que parecer
a la persona que tú estás creando y no tiene por qué parecerse en nada al maniquí que me ha quedado a mí. Hasta ahora he estado haciendo un cuerpo más o menos simétrico, pero todo el mundo conoce gente que tiene un hombro más alto que otro, una desviación de espalda o de cadera. Eso puede hacer que el cuerpo que estamos haciendo no sea el 100% simétrico. En estos casos nos van a ayudar mucho las fotografías. Deben de estar hechas en planos lo más rectos posibles para que no cojan ninguna perspectiva. Así podamos entender lo mejor posible esos volúmenes y dónde acentuarlos y en qué lado es más prominente que en el otro. Si estás haciendo una persona con un hombro más alto que otro, rellena con guata el hombro que sea más alto. Incluso podríamos usar una simple hombrera. También es muy habitual tener una cadera más alta que la otra. Simplemente debes utilizar todas las herramientas que hemos visto hoy para añadir los volúmenes donde el cuerpo realmente lo necesite. Finalmente, lo último que nos queda es volver a forrar otra vez todo el volumen que hemos creado con otra camiseta un poco más grande o con licra. El procedimiento es exactamente igual que hemos hecho al principio. También recordad que si estamos haciendo una botarga para una persona debemos dejar las aberturas de los brazos abiertos y estiramos el tejido adaptando con pinzas como hemos hecho antes, estirándolo hasta que quede completamente liso, además de marcar también los volúmenes más prominentes. Y no te olvides de la abertura en la espalda para poder abrir la cremallera. Recortamos el tejido sobrante y esta vez en vez de dejar las costuras por fuera las vamos a dejar por dentro. Así que cuando tengas las costuras cosidas vuelve a colocar la funda con las costuras mirando hacia la guata. Asegúrate que la funda se amolda perfectamente a todos los volúmenes que hemos hecho y sujeta la costura de la espalda a la cremallera, doblándola un poquito para que quede del todo pulido. Una vez tenemos todo el borde de la espalda sujetado al borde de la cremallera sin taparla, podemos hacer como hemos hecho antes y hacerle un zigzag con la máquina de coser, teniendo muy en cuenta de no pisar la cremallera. Aún y así puede que sea un poquito más difícil de pulirlo a máquina, ya que la botarga tiene mucho más volumen y pesa y es un poco más difícil de manipular, así que puedes coserlo a mano. Por último queda pulir los bordes del escote y del bajo.
Yo simplemente lo he pulido con un zigzag. También queda mejor si le pones un vivo. Y si estás haciendo una botarga para una persona, puedes pulir la sisa también con un vivo. Para que se vea mejor el volumen del pecho, a mí me gusta darle unas puntadas alrededor de la copa del pecho para que haga el pliegue como si fuera el pecho natural. Esas puntadas las estoy dando con un hilo de retor y estoy perforando todas las capas de la botarga siguiendo la línea del aro del sujetador que he puesto. Si no has puesto un aro de sujetador, simplemente usa la intuición de dónde queda el volumen que has añadido con la guata. Y eso es todo, ya podemos colocar nuestra botarga en nuestro maniquí o podemos llevarla si es para una persona, pero ya tenemos las bases de cómo crear una botarga y utilizarla de todas las maneras que se os ocurra.